Yo creo que sería bueno explicarlo de cero. Claro que sí, chicos. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla, me avisan cuando la vean y, claro, miramos entonces la actividad. Entonces, me avisan, ahí la pueden ver. Sí, se puede ver allí la pantalla. Listo, de acuerdo. Bueno, entonces aquí voy a tenerlos aquí a un lado. Chicos, cualquier duda o inquietudes que tengan, entonces me informan. Voy a estar pues pendiente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, bueno. Bueno, entonces aquí estaría como la guía de la actividad 3 que se llama espacios vectoriales. Chicos, esta va a ser netamente vectores. Ya vimos que la primera actividad y la segunda que vimos de ecuaciones lineales, recuerden resolverlas de eh, una 2 por 2, también una 3 por 3, tres ecuaciones tres incógnitas, dos ecuaciones dos incógnitas pues en su respectivo orden. Y también vimos lo que era la representación de un vector. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Bueno, entonces esta tarea, básicamente, ya saben, inicialmente se debe conquistar lo que es las referencias disponibles en el entorno de aprendizaje, específicamente con los recursos educativos adquiridos en la unidad 3. Entonces, chicos, recuerden que ustedes tienen un espacio en el cual pueden consultar cada una de los recursos bibliográficos y con esto, básicamente, ustedes pueden empezar a desarrollar los ejercicios. Relativamente los ejercicios eh, van teniendo ese aspecto en el cual, denme un segundo, disculpen, bueno, en el cual van a tener entonces unas propiedades de vectores, que lo vamos a ver más adelante en el ejercicio uno y demás que se puede ver en otros ejercicios. Listo. Entonces, chicos, recuerden, paso uno siempre va a ser consultar, no únicamente para este curso, sino para los demás, consultar su espacio de aprendizaje y ver lo que es correspondiente a la unidad 3. ¿Listo? Bueno, hago un paréntesis aquí. Chicos, si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden comentar. ¿Listo? Pueden levantar la mano. Aquí los voy a estar viendo como en el panel que está a la parte izquierda de mi pantalla. Bueno, entonces, el paso 2, recuerden, participar en el foro. Yo el foro para el día de mañana voy a estar haciéndole la respectiva realimentación con todos los avances que han enviado y además las letras que ustedes han seleccionado. Entonces, voy a estar pendiente de ello. Chicos, paso 3. Entonces, para este caso, para esta actividad, vamos a tener 6 ejercicios en lugar de los 5 que tradicionalmente hemos venido realizando. La tarea 1 y la tarea 2 normalmente han tenido 5 ejercicios y este va a tener 6 numerales, en este caso compuestos por 5 letras, como se han venido trabajando, A, B, C, D y E. Y ya saben que ustedes en cada grupo en el que están en los foros seleccionan una de las letras. Yo por el momento he revisado y he visto que ya la gran mayoría de ustedes han seleccionado lo que sería la respectiva letra. Entonces, hasta el momento, pues ahí estaríamos bien y no he visto que hayan letras repetidas. Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, ya después en el paso 4 es que ustedes ya seleccionan el respectivo ejercicio que ya han seleccionado de la letra A a la E y em, ya saben que tienen entonces, están sus ejercicios del 1 hasta el numeral 6. Bueno, entonces, y recuerden decir en el foro cuál letra van a desarrollar. Chicos, por favor, tengan en cuenta esto porque en la sección anterior estuve revisando y algunos de ustedes hicieron algún ejercicio, que está bien, pero no mencionaron la letra en el foro. Entonces, pues, tengan en cuenta que esto también es un ítem de evaluación directamente en la actividad. Chicos, paso 5 deberán consolidar todos los juegos desarrollados y recuerden que también ustedes tienen ahí en el foro del curso y además también en el entorno de aprendizaje y en el entorno de evaluación tienen también el anexo 5 que es el manual de editor de ecuaciones en PDF. Que básicamente les muestra cómo se edita una ecuación en un documento en Word. También tienen pues el manejo del software de GeoGebra, pues para que lo puedan aprovechar al máximo y puedan desarrollar su actividad. Chicos, paso número 6. Entonces,
Como les decía, utilizar también el manual del recurso de GeoGebra para que lo puedan tener allí presente y ya con eso pues puedan desarrollar cada una de sus actividades. Entonces, chicos, es prioritario utilizarlo para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente los ejercicios. En caso que no, recuerden que hay diferentes recursos web, pueden utilizar videos en YouTube, pueden consultar también el material bibliográfico o incluso pueden mirar los códigos de los comandos que tiene GeoGebra, que es muy útiles como para este tipo de actividades. Chicos, recuerden, séptimo, cada estudiante deberá revisar de forma constante la discusión, después vectoriales, entonces en este caso mañana van a tener respuesta acerca de los avances que han enviado y entonces ahí se les va a estar respondiendo los respectivos aportes de la actividad. ¿Vale? Chicos, paso 8, entonces informe de participación en la conferencia asignada del ejercicio 6. Entonces, em, básicamente, esta sería como la sexta actividad para este tipo de ejercicio. Entonces, es que básicamente participen en una conferencia asignada o indicada en la red del curso. Hay diferentes conferencias que se han estado anunciando mediante el grupo. Spotech también les puede eh, ayudar en ese caso. Pero en este caso también relacionado con las matemáticas, las ciencias o la ingeniería, desarrollando desde la cadena de información de ciencias básicas. Listo, todo lo que esté relacionado con esa parte. Chicos, y para el sexto ejercicio, entonces recuerden, esta actividad tiene esa diferencia que son 6 ejercicios, del 1 al 5 son netamente matemáticos y el último es que asistan a nuestra conferencia y registren lo siguiente: nombre de la conferencia, nombre del conferencista o el expositor, el objetivo de la conferencia, posteriormente resumir en sus propias palabras el aprendizaje de la conferencia. Dicho resumen deberá ser mínimo de 200 palabras y un máximo de 30 palabras. Entonces, básicamente en ese rango se pueden mover para realizar el resumen, teniendo en cuenta que de la temática de la conferencia. Chicos, un resumen, recuerden que un resumen en este caso es lo que tomaron de la conferencia, explicarnos sus propias palabras, no necesariamente tiene que ser un informe técnico, sino que debe eh, proporcionar suficiente información tal de que como docente la pueda leer y pueda entender de qué trató la conferencia. Listo, háganse de cuenta que es como si ustedes explicaran inicialmente de manera informal cómo estuvo la conferencia o cómo fue su experiencia y posteriormente las plasmen en un documento. Mira que ustedes van plasmando un resumen en un documento, se van dando cuenta que este resumen puede ir yendo de la informalidad a la formalidad. ¿Listo? Entonces así puede ser que pueden entregar este resumen. Bueno, también presentar un enlace a la conferencia y 3 pantallazos de varios momentos. Chicos, cualquier momento de los pantallazos de la conferencia. No hay como un límite ni demás. Con cualquiera, pues estaría bien. Puede ser de la apertura, un intermedio y un cierre. ¿Listo? El informe se realizará al mismo documento al entregar ejercicios de tareas 3 con los ejercicios al finalizar. Este informe que muestra el último ejercicio básicamente se va a realizar en el mismo documento. Chicos, no envíen 2 documentos o un archivo comprimido en formato .zip o un equivalente, no, solo deben entregar en los ejercicios de la tarea 3. Es decir, todo esto va a ir en un mismo documento en PDF. Preferencia, chicos, envíen documentos en PDF, no los envíen en Word porque es básicamente el PDF, aparte es más confiable, no se puede editar, entonces quedará mucho más formal el trabajo recibido. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esto lo envían, recuerden, las conferencias las envía la mensajería del campus y también el foro de noticias que se publica la invitación y el enlace para que ustedes puedan participar. ¿Listo? Bueno, chicos, preguntas, inquietudes, vamos bien hasta acá. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, continuando con la explicación, entonces recuerden que el trabajo debe estar numerado de la siguiente manera. Tarea 3, número del grupo y número del estudiante. Chicos, recomendación, por favor, enviarlo en este formato con el fin de que se pueda entregar más fácil. Entonces, también para que yo lo pueda identificar mucho más rápido. Yo lo que normalmente realizo es que guardo
lo que serían todos sus entregables y con este identificador es que lo puedo calificar incluso más pronto y les puedo dar una mayor respuesta. Entonces, chicos, por favor, enviarlo sujeto como a esta aclaración, que es lo que también se pide de la universidad, ¿vale? Bueno, entonces, anexo, aquí tenemos, bueno, el primer ejercicio 1, que son los axiomas de un espacio vectorial. Entonces, chicos, básicamente aquí lo que van a realizar ustedes en este primer ejercicio es una verificación de axiomas. Básicamente, un espacio vectorial, R3 ya sabemos que son en, en las dimensiones del campo, utilizando los escalares y los vectores proporcionados. Entonces, aquí tenemos básicamente como unas hipótesis, cerradura bajo la suma de vectores. Tenemos que si aquí los vectores U, los vectores V pertenecen a un espacio vectorial R3, entonces el vector U más V pertenece también a ese espacio. Y también cerradura bajo el producto escalar, que tenemos como esa parte de el axioma, que les muestra detalladamente cómo es el procedimiento. Entonces, chicos, ¿qué se va a hacer realizar allí? Aquí tienen como la parte de la suma vectorial, que son las propiedades que tienen como los vectores. Entonces, en este caso vemos la asociatividad de la suma. Entonces, cuando tengan el vector U, V y W, si se aplica esta suma, pues debería ser equivalente a esta. ¿Listo? Incluso es algo muy similar a lo que se suele utilizar, por ejemplo, en la parte matemática. Digamos que U vale 1, V vale 2 y W vale 3, pues colocar este paréntesis acá sería equivalente a colocarlo en U más V, en lugar de V más W. Entonces aquí van a demostrar que esto en efecto se cumple. Disculpen. Bueno, existencia del elemento neutro aditivo. Entonces básicamente lo que se muestra acá es que cuando yo estoy sumando un vector más cero, pues sería igual que cero más ese mismo vector, o sea, el mismo vector U. Lo van a demostrar entonces en este segundo paso. En el tercero, existencia del inverso aditivo, que básicamente es como cambiar el orden, digámoslo así, del vector, en este caso que tienen signos opuestos, y en este caso debería ser cero. Listo, si yo estoy sumando un vector y le resto el mismo vector, pues el resultado se debería contrarrestar y dar cero. Entonces deberían demostrar eso. Esta propiedad conmutatividad de la suma también se debería cumplir, que es muy parecida de hecho a la primera, que es la asociatividad. Nada más que aquí lo que estamos haciendo es no ubicando un paréntesis entre dos de la derecha a otra a la izquierda, sino que lo que se hace es invertir los vectores, pero debería dar lo mismo. Listo, asociatividad de la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo tengo una constante, como se puede ver allí, si yo esa constante la paso o la saco, en este caso este paréntesis, como se puede ver acá, deberían ser equivalentes, tanto un lado como el otro. Entonces, al ser equivalentes, pues debería dar un mismo resultado. ¿Listo? Distributividad a la derecha de la multiplicación escalar con respecto a la suma de vectores. Entonces, básicamente, esto parece mucho a la parte del álgebra, la primera parte que ustedes vieron cuando estaban iniciando con el tema del álgebra, y es que es como una ley distributiva, perdón, en la cual voy aquí a rayar, voy a comentario, en sí creo que es que me va a dar, si yo multiplico este de acá, me va a dar esta constante, que la llaman aquí, en este caso, esto creo que es la letra gamma, más este por este. Miren que debería quedar de esta manera. Entonces, digamos que se debe aplicar la distributiva, lo que se suele llamar como en propiedades de álgebra, directamente en vectores. ¿Listo? Y por último tenemos lo que es la distributividad de la multiplicación escalar con respecto a la suma de escalares. Pues chicos, aquí tenemos como una especie de factor común, digámoslo así, que ¿cuál es la diferencia entre esta propiedad y esta? La diferencia es únicamente la ubicación en este caso, de esa constante. Es que tenemos esta aquí y aquí lo que tenemos es una suma de dos constantes y el vector está en la parte derecha. Esa es como la diferencia, pero debería distribuirse cada constante respecto a su vector. ¿Listo?
Chicos, no sé si tengan dudas antes de continuar con el ejercicio 2. ¿Tienen alguna duda de estas propiedades? Todo muy bien, listo. Bueno, chicos, entonces aquí están los respectivos asignaciones para cada letra, lo que vale U, lo que vale V, lo que vale W, lo que vale entonces aquí, eh, sígueme y beta, listo. Aquí estarían como estas cinco, los tres vectores y los dos escalares, listo. Entonces, chicos, nuevamente recuerden, la idea es aplicarle cada una de sus propiedades a la letra que ustedes seleccionaron. Entonces puede ser algo que puede pasar relativamente rápido, pero ténganlo entonces muy en cuenta, listo. Chicos, recuerden hacer bien la multiplicación o la división o la separación. Lo digo específicamente por lo que sería esta parte que sería la asociatividad de la multiplicación por escalar. Miren que básicamente lo que se está haciendo acá es cambiando el lugar del paréntesis. Ténganlo entonces muy en cuenta para que puedan desarrollarlo y se supone que debería dar lo mismo. Si lo hacen de esta manera y después lo aplican con este igual. Todas estas distribuciones pues están comprobadas matemáticamente. Tengan en cuenta aquí que básicamente es multiplicar este escalar por este vector y multiplicar el mismo escalar por el vector y lo que nos llega a dar esta manera. Entonces, tenerlo en cuenta, no puede dar un escalar por un escalar en esta propiedad y mucho menos va a dar el vector u que lo multiplica por el vector v. Entonces, ténganlo en cuenta allí. Bueno, ¿qué más puedo sugerirles? Recuerden que estos son dos escalares y se están multiplicando por un vector. Entonces, aquí al este lado de la igualdad, pues yo no voy a tener una multiplicación que sea esta para esta. Este sigma por este, perdón, lambda, se llama esta letra. Me disculpo que me había pasado por beta. Entonces, lambda por beta no se van a multiplicar porque aquí lo que tenemos es una suma de escalares. Bueno, chicos, entonces eso debería por el primer punto. Muy bien. Ejercicio 2, dependencia lineal, independencia lineal y conjuntos generadores. Entonces, considerando el conjunto S, se plantea las siguientes preguntas. ¿El conjunto S lineal es el conjunto S linealmente independiente o dependiente? Y la otra es, S, o sea, el conjunto, genera al espacio tridimensional en R al cubo. Entonces, aquí estaría nuevamente cada una de estas opciones. Entonces, chicos, tenerlas en cuenta pues allí para poder realizar el ejercicio. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Listo. Bueno, entonces, chicos, importante revisar en el segundo punto. Entonces, ya vieron básicamente cómo es que se realiza el primero, pero el segundo, entonces, deben considerar si son entonces dependencia o independientemente lineales y también ver la parte de generación del espacio en R3. Listo. Chicos, entonces, importante, tengan en cuenta entonces utilizar las constantes para multiplicar en la generación de espacio en R3. Cuando ustedes tengan su conjunto dado, el conjunto S, recuerden que el conjunto S básicamente es el conjunto en el cual estamos aquí trabajando. eh, Utilizar lo que sería el sistema de ecuaciones lineales. Recuerden multiplicar por la constante, por la C1, C2, C3, o ya dependiendo cómo lo vayan a hacer. Y tengan en cuenta que el sistema solo tiene solución trivial siempre y cuando las constantes sean ceros. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo que haría es que fueran linealmente independientes y se generarían en el espacio R3. En este caso sería pues X y, y Z. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, a posterior de esto, también recuerden realizar como el tema del repaso del ejercicio. Bueno,
Bueno, aquí también en el documento se muestra como una explicación en la cual dice, una base ortogonal es un conjunto de vectores que cumple las siguientes condiciones. Chicos, bueno, es un conjunto linealmente independiente. El producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base es cero, lo que implica que los vectores son perpendiculares entre sí. Eso es lo que básicamente significa ortogonalidad. Ortogonal es que tenemos por aquí un eje, digamos que este sea el eje Z, y por aquí tenemos el eje X. Y aquí tenemos entonces 90 grados. Si ustedes miran un plano cualquiera, los planos como suelen ser, de esta forma y de esta forma, ¿cierto? Entre este plano, digamos que este es el Z, este es el Y y este es el X. Entonces, entre esos planos, ¿qué es lo que tenemos ahí, chicos? De que tenemos de que este plano respecto a este está 90 grados. Este plano respecto a este va a estar ¿a cuánto? 90 grados. Y este plano con respecto a este va a estar a otros 90 grados. ¿Listo? Entonces, lo que se indica acá es que una base ortogonal es un conjunto de vectores que cumple con las siguientes condiciones. O sea, una base ortogonal es básicamente que estén a 90 grados entre sí, dos vectores, es si es un conjunto linealmente independiente. El producto escalar entre cualquier par de vectores distintos de la base es cero, lo que implica que los vectores son perpendiculares entre sí. Si es diferente de cero, son perpendiculares como se muestra acá. La base contiene el número máximo de vectores linealmente independientes posibles para realizar espacio vectorial dado. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí básicamente lo que les están solicitando es en el ejercicio 2, recuerden que estamos acá. Creo que aquí me pasé por el 3, pero no hay problema. Es solamente cambiar por los valores. Es para determinar esas bases ortogonales de R3. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengan al respecto? Listo. Entonces, chicos, no olviden que la palabra ortogonal es que ambos vectores, puede ser, por ejemplo, estos dos estén a cuánto, estén a 90 grados, desfasados uno del otro. ¿Listo? Eso se refiere. Recuerden nuevamente, 90 grados en un triángulo rectángulo, siempre vamos a obtener que lo que sería el cateto, si este es el ángulo, ¿cierto? No sé que este con una trigonometría, pero para que lo puedan tener en cuenta, si este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, siempre entre ellos va a haber 90 grados. Listo, esto es lo que es una base ortogonal. Bueno, chicos, tenemos esa parte. Vamos para el cuarto. Ejercicio 4. Rango de una matriz. Entonces, determina el rango de una matriz dada utilizando el método de Gauss-Jordan y el método de determinantes. Bueno, entonces aquí en una nota, para calcular el rango de la matriz, multiplicamos el método de Gauss-Jordan para reducir la matriz A en su forma escalonada reducida, que es lo que ya han venido ustedes desarrollando. Contaremos el número de filas no nulas de la matriz resultante, lo cual nos dará el rango de la matriz. ¿Listo? Para hallar el rango de la matriz, utilizando el método de determinantes, calcularemos el determinante de la matriz A. Si el determinante es distinto a cero, eso indica que todas las filas o columnas son linealmente independientes. Aquí me voy a quedar con esta palabra, linealmente independientes, porque básicamente esto es lo que nos están pidiendo en el ejercicio previo. Entonces aquí tenemos que una base ortogonal es un conjunto de vectores que cumple las siguientes condiciones. Entonces, que el conjunto es linealmente independiente, es decir, que sus vectores ambos estén a 90 grados para que sean ortogonales. Y el rango de la matriz es igual al número de filas o columnas. En caso contrario, si el determinante es cero, esto implica que existe al menos una fila o columna que es linealmente dependiente de las demás y el rango de la matriz A será menor que el número de filas. Listo. Y por último, realizar la comprobación utilizando software de GeoGebra. Entonces, chicos, para los ejercicios que están acá, por el momento solamente tenemos, bueno, tenemos el ejercicio 3, que básicamente es este, que este, aunque no se exige utilizar GeoGebra, le recomiendo utilizarlo porque sería muy bueno para que lo puedan realizar. Bueno, me excuso,
aquí se utilizando GeoGebra, bueno, entonces sí lo especifican acá. Este es bueno que utilicen GeoGebra. ¿Por qué? Porque con este ejercicio ustedes se pueden dar cuenta si son ortogonales o no lo son. Ya con esta parte. Igual ahorita pues, mira, andaremos un poquito con esa parte. ¿Listo, chicos? El rango de la matriz también utilizar GeoGebra. El 3 y el 4 nuevamente utilizan GeoGebra para revisarlo. Aquí tienen pues como las matrices. El ejercicio 5 entonces habla acerca de sistemas de ecuaciones con infinitas soluciones. Entonces, cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales homogéneo, o sea, un 2 por 3 tiene infinitas soluciones. Para cada sistema realizar lo siguiente. Entonces, primero determinar el conjunto de la solución. ¿Listo? Y con eso también tengo, ahí hay que tener las consideraciones que cuando se refiere a un conjunto, bueno, a un límite de solución, o lo que dice allí, el conjunto de solución básicamente sería como una especie de rango en el cual me indique eh, si una variable, sea X, Y o Z, toma un valor, qué valores máximos o mínimos puede tomar la otra variable. Es lo que se puede pues, analizar. Listo, porque también se puede dar el caso que, por ejemplo, en esta ecuación, si tenemos, por ejemplo, en esta, suponiendo que aquí haya un 3, miren que aquí si lo hacemos por el método de eliminación, esta se nos va. Y ya nos queda un sistema 2 por 2 que está la X y la Y, ¿cierto? Con estas podemos decir que Z no puede tomar ningún valor. Z sería igual a 0. ¿Listo? Para ese tipo de sistemas de ecuaciones. Muy bien. Identifique un sistema fundamental de soluciones, es decir, una base que genere el conjunto de solución obtenido en el ítem anterior. ¿Listo? Básicamente lo que nos piden ahí, un conjunto fundamental de bases, sería en cierta medida como tener un vector con cada una de los coeficientes en el cual al tener esos números los multiplicamos por y por z, ¿cierto? Y ya con eso, entonces, hacer esa multiplicación tendríamos como una especie eh, de vector, es decir, cómo se representaría esto en 3 dimensiones, o en R3. Listo. Y por último, describe la naturaleza geométrica de la solución obtenida en el ítem anterior, si corresponde a una recta o a un plano en el espacio. Puede utilizar GeoGebra para realizar una verificación geométrica visual de esa solución. Entonces, chicos, para este último, pues también se debe verificar con GeoGebra. Listo. Eso sería entonces el quinto. Recuerden que el 1 al 5, entonces vamos a obtener ejercicios los cuales nos van a mostrar em, la solución pues em, a los vectores. Y por último, vamos a tener el sexto, que recuerden que el sexto es complementario asistencia a un evento a la escuela. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que dice aquí es participar de manera presencial, sincrónica o asincrónica en una conferencia, congreso o workshop nacional o internacional relacionado con aplicaciones de las matemáticas en diferentes disciplinas. O la ingeniería, desarrollando desde la cadena de formación de ciencias básicas. ¿Listo? Chicos, desde Ciencias Básicas les van a estar enviando información acerca de charlas, eventos y demás en los cuales ustedes participan y recuerden que para esto aquí están como los ítems que deben llenar. Entonces, nombre de la conferencia, quién era el que la estaba exponiendo, cuál es el objetivo y resumir con sus propias palabras el aprendizaje de la conferencia que debe ser entre 200 y un máximo de 300. Y ya con eso pues quedaría lista este ejercicio. Entonces, chicos, la invitación es a realizar la conferencia, a participar en ella. De igual manera, eso está limitado a lo que ofrece el Ciencias Básicas de la universidad, pero sin embargo, la idea es que ustedes puedan aprovechar el espacio, también hacer preguntas y también demás para esto. Listo. Aquí voy a hacer un paréntesis, chicos, y yo les dije que al principio del curso, en el primer CIPAS que tuvimos, y es lo que es relacionado con el área de para qué utilizar álgebra lineal.
Les había dicho que la inteligencia artificial la utiliza, que también en trabajos de laboratorio se utiliza y también en una cantidad de almacenamiento de datos gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí, chicos? Lo que ocurre es que cuando se tienen millones de datos, nosotros realmente lo que tenemos es millones de vectores que tienen unas coordenadas. ¿Cómo así que coordenadas? Si nosotros tuviésemos tres columnas y no sé, n cantidad de filas, pues la mayor es 1.048.536 en Excel. Básicamente tenemos un vector que está en un punto. Después, la segunda fila es otro punto, es un espacio tridimensional. La tercera fila es otro, y así hasta llenar un mapa de puntos. Todos los algoritmos, los que se utilizan para la parte de optimización, lo que hacen básicamente es encontrar el mejor punto en una nube de puntos, valga por la redundancia, la cual te indica cuál es el mejor valor de un diseño o un experimento. Listo. Esa es la aplicación que yo considero más asertiva que tiene la parte vectorial. Listo. Y la parte matricial. Recuerden que una máquina que suele estar midiendo o estar desarrollando pruebas de laboratorio, que es casi que la inmensa mayoría, la máquina lo que hace es que toma un punto y va censando en diferentes partes del proceso. Por ejemplo, estamos haciendo una prueba, por ejemplo, una batería, ¿cierto? Una batería puede ser una batería de iones de litio. Lo que tiene es, a nivel eléctrico, se puede medir voltaje, corriente, potencia y también se puede medir la capacidad, por ejemplo, ¿cierto? No sé si estén muy familiarizados con la parte eléctrica, pero es lo que básicamente una celda o una batería se le puede medir. Entonces, en un programa tú puedes decirle, listo, a esta celda le voy a programar entonces para hacerle un test, para ver si se puede vender en el mercado, una cantidad de cargas y descargas. ¿Listo? Entonces imagínense que ustedes tener una batería, bueno, en este momento no tengo pues una aquí presente, vamos a suponer que esto es una batería, tienes el polo positivo, el polo negativo, entonces tú sabes que está cargada al 100%, que es lo que uno puede mirar en un teléfono móvil, y cuando está descargada es que el celular o el teléfono muestra 0%. Entonces, o bueno, o algo cercano al cero, algo que no es recomendable dejarlo llegar hasta allá. Entonces, ¿tú qué haces normalmente en el celular? Lo que haces es cargar y descargar la batería, ¿cierto? Se carga mientras tú conectas el cargador y se descarga mientras lo utilizas para hacer llamadas, para estar en ver videos en YouTube, para comunicarse por WhatsApp, para ver actividades de ocio como Instagram, Facebook o incluso para utilizarla para herramientas laborales, ¿cierto? Cuando se descarga la batería, entonces se puede medir la capacidad, que se suele medir en amperios hora, se mide también el voltaje, se mide la corriente, se puede medir potencia incluso. Y también se puede medir la resistencia interna de esa batería. Entonces, por ejemplo, una máquina, ¿qué es lo que suele hacer? Las que hacen estas pruebas. Miden cada uno de los datos y uno le programa cada cuánto tiempo desea tomar esos datos. Entonces, se puede tomar cada segundo, cada milisegundo, cada 5 segundos, cada 10 minutos, dependiendo de qué resolución nosotros esperamos tener el resultado. Recuerden que resolución es como como ese, digámoslo así, que son como la especie de píxeles, ¿cierto? Si uno desea ver una imagen, entre más nítida es la imagen, es que más resolución tiene. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Como tenemos un archivo que tiene millones de datos y nosotros necesitamos extraer datos valiosos, tenemos que empezar a infiltrar información, tenemos que hacer todo un barrido de información hasta llegar a algo que queremos. Por ejemplo, la curva de voltaje versus corriente, la curva de capacidad versus voltaje o viceversa, lo que se quiera extraer. Y eso no, chicos, y eso no es más que una matriz. Eso no es más que lo que veíamos aquí arriba, que es, por ejemplo, bueno, que le muestran aquí, un rango de una matriz también se puede ver. Entonces, chicos, básicamente en muchas cosas de la álgebra se basa en esto. Tener una matriz, tener un montón de datos y extraer lo que necesitamos. Eso se basa. Entonces, para que lo tengan presente, chicos, que esto suele ser de esta manera y en muchos equipos se aplica. La última tecnología europea, lo que sacaron
en el Medio Oriente o lo que sacaron en el Asia Pacífico, Japón, Corea del Sur, China eh, y demás. Entonces, suele ser de esta manera, es tomar datos y nosotros no sabemos interpretar, organizarlos y volverlos a interpretar mucho mejor. ¿Listo? Ahí cierro pues como el paréntesis, también nos dan como la importancia a estos eventos. Chicos, estos eventos son muy importantes, recomiendo asistencia y recomiendo pues que puedan estar en ellos. ¿Listo? Chicos, ¿qué se me pasa? Bueno, recuerden que todos los puntos van a estar en el mismo documento. Todos. El ejercicio uno hasta el 6. Chicos, no envíen el 6 por separado. El 6 envíenlo en el mismo documento. ¿Listo? Bueno, creo que no se me pasa como algo más. Bueno, voy a mirar si se me pasa algo más antes de proceder con sus dudas. Bueno, aquí está el desarrollo de la actividad, que es básicamente lo que miramos arriba. Chicos, recuerden que el trabajo también es algo que les voy a recomendar. Em, Chicos, recuerden que el documento debe tener portada. Muchos lo envían sin portada, por favor. Organicen un recuerdo de los alineamientos que tiene la universidad, porque es en la parte académica, en la parte empresarial y demás, pues uno debe tener como su portada, quién hizo tal trabajo, aunque tenga un formato diferente, pero siempre saber cómo marcar las cosas. Entonces, chicos, recomendación, tener pues como la portada del documento, por favor, entregarlo de esta manera, tal cual como se muestra aquí con este formato, y creo que eso sería pues como todo previo a esto. Está como el tema del control antiplagio y demás, pero bueno, es como lo que ustedes requieren saber como para entregar la actividad. Eso, chicos. Bueno, chicos, los escucho. ¿Dudas o inquietudes en relación con este entregable? ¿Consideran que vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, por aquí veo que me pregunta Andrés Julián, ¿dónde se pueden buscar esas conferencias? Bueno, esas conferencias entiendo que el centro se las envía directamente. Por favor, me confirma si han visto, si han tenido presente esas conferencias, si han visto alguna publicación, si no, pues para preguntar eh, si alguno de ustedes no lo ha recibido. Listo. Me pueden también escribir, voy a estar ahí pues pendiente. Bueno, chicos, no sé, otra duda, otra inquietud que tengan respecto a la actividad. Bueno, chicos, entonces, listo. Entonces, en este caso, entiendo que pues no tengan dudas. Entonces, chicos, si les parece, pues